Venimos con una serie que empezamos el domingo pasado, ¿no? Estamos en el libro de Efesios. ¿Y cómo se llama la serie? ¿Quién soy en Cristo? ¿Sabes quién eres en Cristo? ¿Sabes? Nueva criatura, amén. Vamos a ver qué nos dice, sigue diciendo Efesios sobre nuestra identidad, ¿no? En Cristo. Y para empezar, no sé si te acuerdas, en el año 2010 hubo un gran terremoto en Chile. ¿Te acuerdas? 8,8 en Chile. 8,8 de magnitud. El séptimo más potente registrado en la historia. 8,8 en magnitud. Y los edificios cayeron, desplomados. Y en un lugar, en una ciudad, la ciudad de Concepción, allá en Chile, quedó devastada por completo. Específicamente en un barrio donde vivía un hombre que se llamaba Rodrigo. Los bomberos y el equipo de rescate llegaron a Concepción, a este barrio donde vivía este hombre llamado Rodrigo, 36 horas después del terremoto. 36 horas. Y bueno, los vecinos que quedaron vivos, lamentando, llorando, decían, no, aquí ya más nadie vivo. Aquí no hay nadie más vivo. O sea, fue tan devastador que no había nadie. Y estaban los equipos de rescate frustrados porque buscaban, sacaban cadáveres, no conseguían personas vivas. Y el jefe de rescate dice, no, vámonos con las máquinas a otro lugar, porque a lo mejor estamos perdiendo el tiempo aquí. Y uno de los bomberos dice, dame 5 minutos, dame 5 minutos. Y se arrodilló encima de unos escombros de una casa y dio 3 golpes, duros. Nada. Volvió a dar 3 golpes más. ¿Y sabe qué escuchó? Una respuesta de 3 golpes. 3 golpes débiles, 3 golpes suaves. Pero había alguien allí. Era Rodrigo, es una historia real. Era Rodrigo. Y cuando están y salen, están las cámaras, sacan a Rodrigo y el camarógrafo, el que lo entrevista, ¡wow, qué bien que saliste! Y saliste con vida. Rodrigo dijo, yo no salí, a mí me sacaron. Yo estaba 36 horas sin poderme mover. Mi muerte era inminente. Y a mí me sacaron de la muerte. A mí me sacaron de la muerte. No tenía fuerza, decía. No podía gritar, no podía moverme. Lo único que podía hacer era responder débilmente a ese llamado que le hizo el bombero Carlos desde arriba. Hermanos, esto es exactamente la historia que nos va a contar Pablo en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. ¿Sabes qué? Tú y yo fuimos Rodrigo alguna vez. A lo mejor eres Rodrigo hoy. A ti y a mí nos sacaron de la muerte. Quizás todavía estás allí en la muerte, no lo sé. Tú lo sabes y Dios lo sabe. Tú y yo estoy seguro que yo sí era Rodrigo. Yo estaba muerto. Muchos creyentes se nos olvida la magnitud del sacrificio de Jesús. Por eso cantamos las canciones que cantamos hoy. Se nos olvida la magnitud del sacrificio de Jesús. Por eso tomamos la cena del Señor y Pablo dice que hagamos esto, dice el Señor, en memoria de Él, de lo que Él hizo y lo que va a hacer. Porque se nos olvida muy fácil lo que el Señor hizo por nosotros. A mí me sacó del hoyo más profundo. No sé a ti, a mí sí. Entonces, quizás hoy pareces y vienes aquí con una cara y no se te ve mal, parece estar bien, tienes tu trabajo, tienes tus rutinas diarias, estás siempre haciendo algo, vas en automático toda la semana, ¿no? Pero quizás sientes que hay algo que falta, hay un vacío, ahí unos le llaman ansiedad, depresión, soledad, otros dicen, bueno, problemas que nos faltan, ¿no? Siempre dicen. Hay otros aquí que saben exactamente lo que era su pasado. Tú sabes cómo era tu pasado, seguro. Yo sé cómo era mi pasado. Saben que han sido esclavos del pecado. Yo era esclavo del pecado. Y la pregunta que yo me hice, y quizás tú te la estás haciendo, o te la has hecho en algún momento, es si realmente Dios puede cambiar quién eres. ¿Te has preguntado eso? Cuando caes en el pecado, dices, ¿será que realmente Dios puede cambiarme? ¿Te has hecho esa pregunta? O simplemente
tengo que esforzarme y hacer cosas para ser mejor, para ganarme ese favor de Dios. Ahora te hago una pregunta aún más personal. ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste sinceramente de corazón por la salvación que Dios te dio? ¿Cuándo fue la última vez que miraste a la cruz y te sentías tan gozoso de no merecerlo que te salieron las lágrimas? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado eso? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en lo que eras sin Cristo? ¿Has pensado en eso? Y en lo que eres hoy en Cristo. Algunos de nosotros estamos aquí esta mañana y quizás no sabemos quiénes somos delante de Dios. No lo tenemos claro, ¿no? Se sienten con demasiado pecado, seguramente has hecho las cosas mal, pecaste esta mañana, pecaste anoche y pecaste anteayer. Entonces no te sientes como digno, ¿no? Dice, bueno, es que Dios no me puede usar, es que no soy suficiente para eso, porque peco. ¿Te has preguntado eso? La gracia es para los que estudian la Biblia, para los que se paran ahí a predicar, pero a lo mejor para mí no. Te estás preguntando. El texto que vamos a leer hoy fue escrito para ti y para mí. Fue escrito para una iglesia, porque lo necesitamos como iglesia. Necesitamos saber quiénes somos en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Busca en tu Biblia, por favor. Entonces, poco en el contexto, la semana pasada Paco nos predicó del capítulo 1, del versículo 1 al 14, ¿no? Y vemos la partida de nacimiento del creyente, la literal de nacimiento, el evangelio en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vemos a Dios Padre que nos eligió, a Dios Hijo que nos redimió y a Dios Espíritu Santo que nos selló, nos bautizó cuando le aceptamos. Y hoy Pablo va a dar un paso más, ¿no? Nos muestra exactamente de dónde nos sacó, por qué, cuál fue su motivación y qué debemos hacer en consecuencia de. Entonces, vete al versículo 1 de Efesios 2. Lo primero que vamos a ver está del 1 al 3. Del 1 al 3. Y lo leo. Dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las prisiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, los mismos que están afuera. Lo que está diciendo Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, es que tienes que reconocer que sin Cristo estabas espiritualmente muerto, que sin Cristo eras esclavo. Eso es lo que nos está diciendo Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Está diciendo que antes que aceptáramos a Cristo éramos cadáveres espirituales, dominados por el mundo, por el diablo, por nuestra carne, por nuestra naturaleza, por nuestros pensamientos. Eso es lo que está diciendo el texto allí. ¿Sabes por qué? Porque esta es la condición natural de la persona. El hombre, la humanidad nace así. Nacemos así. Pero Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, lo primero que hace es usar una palabra que te debería asustar, ¿no? Te debería sacudir. Usa la palabra muerte. Muerte. ¿Sabe lo que es la muerte realmente? Mira, versículo 1. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Muertos. ¿Qué significa muerto? Cadáver. ¿Qué significa? Aquí, separación total del Dios que da la vida. Eso es horrible. Estar separado de Dios, vivir separado de Dios, es lo peor que un ser humano puede estar. Estás muerto cuando vives así. Eso es lo que significa muerte. Así como un cadáver físico no puede responder a ningún estímulo, a nada, un cadáver espiritual no puede buscar a Dios.
Un cadáver espiritual no puede buscar a Dios. Cuando estás muerto espiritualmente, no puedes buscar a Dios. Por eso dice que no hay uno que busque a Dios. No hay nadie que busque a Dios. Porque estamos en una condición caída. Sin Cristo, no era una persona que necesitaba mejorar. No sé si has escuchado. Bueno, sí, yo no voy a la iglesia, yo no soy creyente, pero yo sé que tengo que mejorar aquí. Yo sé que tengo una área que mejorar aquí, tratar mejor a mi esposa, a mis hijos. No, sin Cristo lo que necesitas es resucitar, porque estás muerto. No se trata de mejorar áreas de tu vida cuando no conoces a Cristo. Se trata de resucitar porque estás muerto. La palabra muerto describe cómo se ve la muerte por fuera. Y después que dice, ustedes estuvieron muertos, él va a decir qué significa estar muerto en frases, ¿no? Y la primera frase la vemos en el versículo 2. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, los peces nadan contra corriente, ¿verdad? Bienvenido. Bienvenido. Los peces nadan contra corriente, ¿sí o no? Sea la corriente que sea, los peces siempre van a nadar contra corriente. Están diseñados para eso, ¿verdad? Ahora, un pez muerto se lo lleva a la corriente, ¿no? Dice, siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Egoísmo, materialismo, sensualidad, sexualidad. ¿Qué canciones estás escuchando? ¿Qué canciones están escuchando nuestros hijos? Están normalizando el sexo a niños de 5 años ya. El gobierno lo está haciendo. Las corrientes de este mundo. Eso es estar muerto, dice Pablo. Eso es estar muerto. El que sigue la corriente de este mundo está muerto. Violencia y todo esto es indiferencia a Dios, de dar la espalda a Dios, ¿no? Quien está muerto espiritualmente sigue la corriente sin poder resistirla, sin darse cuenta que lo lleva a un lugar de destrucción eterna. Y eso es fuerte. Ahora dice palabra mundo. La palabra mundo no es el globo terráqueo aquí. La palabra mundo se traduce en el griego como sistema de gobierno, como sistema que tiene el poder de gobernar, de guiar, de tirar esas corrientes. Organización de valores, de actitudes, filosofías humanas, pensamientos humanos. Eso es lo que quiere decir la palabra mundo. Una vida que existe totalmente a espaldas de Dios. Mira, la cultura que glorifica el dinerito, ¿verdad? Ir detrás del dinero, correr detrás del dinero, correr detrás del sexo, correr detrás de placeres, ¿no? Efímeros que no duran nada. Éxito personal. El yo. Y tenemos un gran yo y que tú lo vales. Tú has escuchado la propaganda, ¿no? Tú lo vales. Nah, necesito comprarme esto. Cómpratelo porque tú te lo mereces. Tú te lo mereces porque no te lo compras. Es una presión constante que el mundo ejerce en las personas. Pero realmente vamos a ver qué es lo que nos merecemos. La segunda frase dice, ¿no? En el versículo 2, conforme al príncipe, dice, ustedes siguen la corriente de este mundo, ¿no? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo no está hablando de ciencia ficción aquí. La palabra de Dios no está hablando de ciencia ficción. Algunos me dicen, es que tú satanizas todo, Joan. Es que tú todo es el demonio. No hay que espiritualizar las cosas. Eso lo tenemos que tener claro. Pero mira lo que dice la palabra. Según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabes de quién está hablando? Del diablo, de Satanás. Satanás en el Nuevo Testamento lo llaman el Dios de este siglo, mismo Pablo, con D minúscula. En 2 Corintios 4:4 le dice, Satanás es el Dios de este siglo, dice, de este tiempo. Y el mismo Jesús le dice, el príncipe de este mundo, en Juan 12. ¿Es satanizar o no? ¿Ves cómo están adoctrinando al mundo con canciones, con ideología, con tonterías, gente sintiéndose animal? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? Este espíritu opera activamente en los que viven en desobediencia. No todos lo saben. Los que viven sin Cristo piensan que tener el sexo libremente, escuchar canciones libremente, es usar su libertad.
cuando realmente están siendo esclavos. No están en la libertad. ¿Dónde está la libertad? Conocerá su palabra y su palabra les hará libre, libre. Entonces, dice, opera. ¿Qué significa operar? Satanás no es una figura pasiva, realmente. Está activamente comprometida por cegar el entendimiento de los que no le conocen, por entretenerlo, como decía Javi, nos tiene entretenidos, por arrancar la palabra del corazón de los creyentes, también. ¿Es satanizar o no es satanizar? No, es real, lo que dice la palabra. La tercera frase, versículo 3, la primera parte, dice, en ellos también, todos nosotros, en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne, o sea, lo que nos pide el cuerpo y los pensamientos. Pablo añade algo que es incómodo, la verdad incomoda, ¿no? La verdad incomoda y quizás te está incomodando. Todos nosotros, te incluye a ti, se incluye Pablo, me incluyo yo, todos nosotros tenemos una moralidad para los demás también, pero para nosotros no. Somos muy ligeros en juzgar a los demás, pero nosotros no. Nosotros vemos la pajita que está en el ojo, pero la viga, ajeno, pero la viga que tenemos en nuestros ojos, no la vemos. Y eso también lo usa el diablo. Versículo 6 concluye que éramos por naturaleza hijos de ira. Y lo he dicho en otras oportunidades. Espiritualmente no hay huérfano. No hay un huérfano espiritual. Siempre tienes un papá. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Pero no hay huérfano de paternidad. ¿De quién eres hijo? ¿De quién eres hijo? Entonces, el pecado no solo es un error de conducta, que lo es. El pecado es vivir a espaldas de lo que Dios manda en su palabra. Es vivir a espaldas de lo que Dios quiere que tú vivas. Y eso es rebelión contra Dios. Y esa rebelión tiene una consecuencia aquí y en la eternidad. Aquí y en la eternidad. Mira, me gustó mucho esta ilustración. En 2019, investigadores del Instituto Oceanográfico de Massachusetts van al mar Atlántico. El mar Atlántico tiene montones de corrientes y no saben a dónde van esas corrientes. Entonces ellos querían saber a dónde van las corrientes del mar, porque también hay una riqueza en peces y todo eso. ¿Y cómo lo hacen? Poniendo sensores de movimiento en peces muertos y los tiran al mar, ¿no? Entonces, por satélite se ve la imagen a dónde van los peces muertos arrastrados por la corriente del mar. Entonces, el resultado es predecible. Los peces muertos van ahí arrastrados por la corriente del mar. Pero visualmente es impactante. Habían peces de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las especies. Da igual. Era impactante ver la cantidad de peces arrastrados por la corriente. Un pez vivo, sea el tamaño que sea, tiene la capacidad de nadar contra corriente. Un pez muerto no. ¿Qué eres tú hoy? ¿Un pez vivo o un pez muerto? Es la pregunta. Eso es exactamente lo que nos está diciendo Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2. Antes de Cristo, era como estos peces muertos, sin capacidad. Antes eras así, sin capacidad de nadar contra corriente. Entonces, ¿cómo aplicas esto a tu vida? ¿Cómo aplicas que tienes que reconocer que sin Cristo estabas muerto espiritualmente? ¿Cómo lo aplicas? ¿Qué debes hacer? Si ya conoces a Cristo, si ya has dado tu vida al Señor Jesús, entonces este punto es una invitación a la gratitud, a la adoración, a la exaltación, a darle gracias a Dios por lo que Él ya hizo. La próxima vez que te sientas tentado en juzgar a alguien que esté viviendo en pecado, recuerda que ese eras tú también, antiguamente. Ese eras tú. Recuerda que ese eras tú, que sin la gracia de Dios estaría exactamente en el mismo lugar o peor. Entonces no seamos ligeros para juzgar. No seamos ligeros. Que esto te mueva la compasión. Lo que tienes que hacer es predicarle el evangelio. Decirle la necesidad que tiene de estar vivo. Porque están muertos, es lo que dice la palabra, espiritualmente. Ahora, si hoy estás aquí y nos has entregado tu vida a Cristo, no te vayas de aquí, muerto en vida. Es el momento de que aceptes a Jesús. Es el momento de que Dios entre a tu corazón. Es real. Ahora Pablo nos acaba de decir que estábamos muertos, que estábamos llevados por la corriente del mundo.
pero va a enseñar algo más. Va a enseñar algo más, perdón. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, lo repite, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos y nos da vida en Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad, para con nosotros, otra vez, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué nos dice? El versículo 4 al 7. Debes mirar cada día lo que Dios hizo por ti. Recuérdalo cada instante, lo que Dios hizo por ti. ¿Qué hizo? Te dio vida, te resucitó y te sentó en los lugares celestiales. Te dio vida, te resucitó y te sentó en los lugares celestiales. Para mí, para Joan, las dos palabras más poderosas del libro de Efesios están como empieza el versículo 4. Pero Dios, porque se trata de Dios. Pero Dios, cuando el ser humano no podía hacer nada, Dios lo hizo todo. Cuando tú no podías hacer nada, Dios sí lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Motivado por su misericordia y por su gran amor. Dios intervino en la condición de muerte del hombre, tomó la iniciativa y te sacó de la muerte, te sacó del hoyo y da tres cosas sobrenaturales aquí. Y estas tres cosas sobrenaturales es lo que define tu identidad en Cristo. Lo repite muchas veces, en Cristo, en Cristo. Tienes una identidad en Cristo. Eres alguien nuevo en Cristo. Entonces, nos dio vida, nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. ¿Tú crees eso? ¿De verdad lo crees? ¿Vives creyéndolo? ¿Tu forma diaria de vivir refleja eso? Cuando estábamos muertos hizo todo eso. El cambio más radical de tu vida no es algo que tú hagas por ti. El cambio más radical de tu vida no es que te cambies de trabajo, que te cases, no. El cambio más radical de tu vida lo hizo Dios por ti. Lo hizo Dios por ti. No lo has hecho tú. Pero Dios, versículo 4, las dos palabras que lo cambian todo. Todo lo que viene hablando del 1 al 3, estábamos muertos en nuestro delito, en nuestro pecado, llevados por la corriente del mundo, por el diablo, por nuestra carne, hijos de ira. Pero Dios cambia todo, lo cambia todo. Estábamos muertos, pero Dios nos dio vida, ¿verdad? No podíamos dar el primer paso, pero Dios sí lo dio por ti. Vivíamos según las corrientes de este mundo, pero Dios nos cambió el plan. Éramos hijos de ira, pero Dios nos adoptó como sus hijos. Pero Dios, lo que le pasó a Cristo en la resurrección es lo que te está pasando a ti cuando aceptas a Jesús. Te ha resucitado, te pasas de muerte a vida. Eso es lo que está diciendo. ¿Y la motivación de eso cuál es? ¿Por qué Dios te saca de muerte a vida? Porque te ama. No merecíamos nada. Lo merecías. Sin Cristo no vales nada. Eres peor que basura. Cristo es el que le da valor a tu vida. No fue porque diéramos algo a cambio, sino fue por su misericordia, porque Dios no necesita nada de ti. No puedes hacer nada para ganarte el favor de Dios. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Entonces, Dios es rico en misericordia y en amor. Versículo 4. Habla de ese gran amor con que nos amó. El griego es agape. No es un amor sentimental. No es que siento como muchos matrimonios sienten. No es que siento que lo quiero o siento que ya no lo amo. El amor matrimonial tiene que ser amor ágape también. Hombre, ama a Cristo, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Ágape, le está diciendo. No lo sientas, decídelo, porque Dios decidió amarte, dice. De tal manera agapeto Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, decidió amar Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue una decisión. Este es el amor de Dios. ¿Y qué busca el amor de Dios? No importa el costo a pagar, Él lo paga, con tal que una persona más llegue a sus pies y sea salvo. Versículo 4, versículo 5 es el resultado
de ese amor, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios te amó, te sacó de muerte a vida por su gran amor. Y el resultado te da vida con Cristo juntamente. Esto significa que el mismo Espíritu Santo que resucita a Jesús, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús entre los muertos, es el que vive contigo en tu corazón. En el momento que dijiste, acepto a Jesús como mi Salvador. Ese es el que está allí contigo. Entonces, un cristiano no puede vivir derrotado. No puede vivir derrotado porque ya Dios te dio la victoria. En Cristo somos más que vencedores. Si tienes el Espíritu Santo de Dios contigo, ¿por qué tienes que vivir derrotado? Hay problemas, sí, va a haber problemas. Jesucristo lo dijo, va a haber problemas. Pero confía en mí porque yo vencí el mundo. Y eso es a través de la resurrección. Y ese que resucitó a Jesús vive en ti. ¿Lo crees? Vívelo. Porque si no lo vives, no va a estar muerto. Pero ¿cuál es la diferencia entre una persona que está muerta y otra que está dormida? ¿Cuál es la diferencia? Aparentemente, los dos están en la misma condición. Uno respira y otro no. Eres salvo, pero inerte. Vive el Espíritu Santo. Aún estando nosotros muertos y pecados, termina diciendo. Entonces, en medio de este versículo, Pablo irrumpe algo y lo pone en paréntesis, hace un gran paréntesis. Ojo, por gracia ustedes son salvos, por gracia. No es algo que tú te merezcas, es por gracia que ustedes son salvos. Versículo 6, nos resucitó. La resurrección de Cristo significa que para nosotros dejamos atrás por completo la muerte. Te explico algo. El que nace dos veces, ¿quién nace dos veces? El que cree. El creyente nace de su madre, ¿verdad? Y Juan capítulo 3 dice, si no naciera de agua y de espíritu no podía ir al cielo. Entonces, el que entrega su vida a Cristo nace espiritualmente otra vez. Entonces, nace dos veces. Y el que nace dos veces muere una sola vez, la física, porque después el Señor lo resucitará y le dará un cuerpo nuevo y vivirá eternamente con él. Ahora, el que nace una sola vez de forma natural, muere dos veces. Nace de su madre, muere físicamente y es condenado para muerte eterna en el infierno. Es real, no es ciencia ficción, es la palabra de Dios. Entonces, versículo 6 dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto es asombroso. No sé si puedes ver el verbo que usa y lo escribe en pasado. Nos hizo. No dice, los haré sentar en futuro. No, los hizo. El domingo pasado Paco nos decía, eres elegido por Dios desde la eternidad pasada. Dios tenía un plan para ti y para su iglesia. Nos hizo desde la eternidad pasada sentar ya. Entonces tu posición es que ya hoy, si aceptaste a Cristo, estás sentado con Él en los lugares celestiales. Esa es tu posición. Eso es lo que te define como cristiana. Estar sentado con Él es impresionante. Y no estar sentado como un mendigo que está mendigando pan. No estar sentado como un empleado que está haciendo malabares para agradar a su jefe, ¿no? Que no lo despida, que lo haga sentar con Él. No. ¿Sabes cómo está sentado al lado de Cristo? Como hijo de Dios, como hijo del Rey de Reyes y el Señor de Señores, como heredero de la gracia. Así está sentado. Con todos los derechos, así es. ¿Por qué lo hizo? Nos lleva otra vez al versículo 4. Porque Dios nos amó por su misericordia, por su amor. Dios te ama realmente. Dios quiere que cambies tu vida, que vivas como Él manda. Eso es lo que quiere el Señor. Y termina el versículo 7 y añade un propósito eterno hacia el futuro, ahora sí, a fin de poder mostrar, dice el versículo 7, en los siglos venideros, está hablando de la eternidad, ¿no? La sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Tú eres una obra maestra de Dios. Tú eres una obra maestra de Él. Y Él muestra al universo entero lo que puede hacer con su gracia. Por gracia son salvos. Lo que el mundo dice que vale la pena realmente, que es rico, que es fructífero, no va a estar en la eternidad. Cielo y tierra pasarán. Lo que realmente tiene valor y riqueza es lo que Dios añade por su gracia. Y eso es lo que va a trascender este mundo. Pero tienes que empezar aquí, en esta tierra, ya. Mira, no sé si te acuerdas del genocidio de Ruanda.
1994, había un niñito llamado Emmanuel, fíjate, y quédate con el nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, es lo que significa. Y durante el genocidio le mataron a toda su familia. El niño tenía 6 años, es una historia real, es una historia, Emmanuel se llama, búscalo. Duró 4 años viviendo en una alcantarilla, 4 años. Y en el 98, una pareja de misioneros estadounidenses lo vieron, lo rescataron de la alcantarilla, lo llevaron a un hospital y empezaron a sanar. Está todo lleno de ronchas, llagas, sus pulmones estaban fatal. Y hicieron lo que nadie se esperaba hacer. Empezaron a tramitar sus papeles para poderlo adoptar como hijo. Y lo adoptaron como hijo. Entonces pasaron 2 años mientras todo el papeleo se hizo, mientras ellos también, el niño sanó, ¿no? Y Emmanuel ahora llegó con un nuevo apellido, Emmanuel Hanses. ¿A dónde llegó? A los Estados Unidos, Filadelfia. Y llegó como hijo legítimo de esa familia. Lo inscribieron en un colegio, aprendió inglés, fue a la universidad, se graduó de médico. ¿Y sabes qué hace hoy? Es pediatra y sirve y es especialista en enfermedades en zonas de guerra de niños. ¿Hay o no hay un propósito para cada quien? Emmanuel se llama. Vive, 38 años tiene y su caso es famoso. Y los periodistas le preguntan, Emmanuel, ¿cómo se siente haber salido? Yo ni sé nada. Mi padre me rescataron de la alcantarilla por mera gracia. Yo solo estaba ahí en una condición de muerte. Eso es lo que Dios hace con toda persona que le acepta, le saca de la condición de muerte espiritual. Eso es exactamente lo que está diciendo Efesios 2, del 4 al 7. Estábamos en la alcantarilla espiritual. No sé si estás. Hay un padre que te quiere rescatar. No esperes que pase el tiempo. Es hoy. Vívelo. Vívelo. ¿Cómo aplicas esto a tu vida? ¿Cómo aplicas que debes mirar cada día lo que Dios hizo por ti? Que te dio vida, te resucitó. Nunca más pienses que tu pasado y tus pecados te descalifican. No pienses eso más, porque hay alguien que pagó por ti. Aprende a usar estas 2 palabras poderosas. Cuando alguien te pregunte, ¿cómo hiciste? Joan, ¿cómo hiciste? Si hacías esto antes. Yo le digo, pero Dios. Antes yo era así, pero Dios me cambió. Antes yo iba en esta dirección, pero Dios me cambió el plan. Antes yo no tenía esperanza, pero Dios. Antes yo escuchaba esto, pero Dios me lo cambió. Ahora escucho alabanza. Esas palabras, pero Dios, contienen todo el evangelio. Contienen todo el evangelio. Dios transforma. Y vamos al siguiente punto. Efesios. Seguimos. Versículos 8 y 9. Potentísimo. 2 versículos. Las mujeres se lo están aprendiendo, creo. Muy bien. Dice, porque por gracia, vuelve a nombrar la gracia aquí, lo repite. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Qué está diciendo Efesios 2, 8 al 9? Tu salvación depende completamente, de principio a fin, de Dios. Tú no tienes nada que hacer, no tienes nada que ver, no tienes cómo hacerlo, ¿no? La salvación no es una colaboración entre tú y Dios. No, Él no necesita nada de ti. La salvación es un regalo que Dios te da a ti. Es un regalo para que cambies tu vida y para que tengas vida eterna. Y eso excluye cualquier mérito humano. No tienes mérito en tu salvación. La salvación es un don de Dios que se recibe por fe. Tanto la gracia como la fe la da Dios. No es que tú produces fe, la da Dios. Entonces, te excluye totalmente cualquier obra humana para que nadie presuma, como dice. Bueno, es que yo hice tal cosa también. O yo oro 50 Padres Nuestros para que se me limpie el pecado. No, no puedes hacer nada, dice. ¿Qué dice el texto? Porque por gracia ustedes han sido salvados. No dice por las cosas que hacen, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, no puede hacer nada, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe.
Nadie puede quitarte tu salvación tampoco, ni siquiera tú mismo. El creyente ha creído genuinamente, y eso lo abre el libro de Hebreos, y ha entregado su vida a Dios genuinamente, y puede decir después que ya no creo en Dios, me enfadé con Dios. Eso no te va a quitar la salvación. Vas a sufrir un infierno en la tierra, eso sí, créelo. Pero porque la salvación no depende de ti. La salvación depende de Dios, no depende de ti. Pablo ha dicho una gran verdad en el versículo 5 y lo vuelve a repetir, ¿no? Lo de la gracia. Versículo 8. Cuando la palabra de Dios repite algo, préstale atención porque es súper importante, muy importante. Versículo 8. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, lo vuelve a decir. Por gracia. Y hay 3 afirmaciones aquí. 3 cosas que tenemos que meterle la lupa, ¿no? Debemos entenderla bien. Y la primera afirmación es la gracia, la base de la salvación, la gracia. La salvación se produce por gracia. Es el favor de Dios que te da, aunque no te lo merezca. No te mereces nada, porque hemos pecado contra Dios. Hemos pecado contra el Señor. No es que Dios vio algo bueno en ti y dice, bueno, es que sí, pero por aquí ha hecho algo. No, no es por eso. Es por su soberanía, por su bondad, por su amor, por su carácter. La gracia, una persona para vivir tiene que alimentarse, ¿no? Tiene que comer. Porque si no comes, de inútil se muere. La gracia es ese alimento que te da vida, ¿no? Y la fe es ese cubierto. Es el medio por el cual te alimentas. Entonces, tú tienes el cubierto, pero si no agarras y te comes la comida, no te vas a alimentar, ¿no? La fe es el medio, el canal por el cual eres salvo. Y tanto la fe, lo repito, como la gracia vienen de Dios, no vienen de ti. Mira, es tan fácil, todos tenemos un grado de fe. No importa cuál sea el tamaño de tu fe, da igual. Dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, chiquitito. Lo poderoso de la fe no es tu fe. Lo poderoso es donde tú ejerces, donde depositas la fe. Porque, lo he dicho otras veces, el ateo cree que Dios no existe. El ateo cree que Dios no existe. ¿Y qué es creer? Tener fe. Entonces, tiene fe en que Dios no existe. Tiene fe. Tiene más fe que yo, un ateo. Porque es tan difícil no creer en Dios. Es tan difícil. Pero el corazón del hombre, como predicaba Paco, el orgullo, nos endurece tanto el corazón. Pon tu fe en el lugar correcto. La segunda afirmación, que es por medio de la fe. ¿Qué es exactamente la fe bíblica? No vale con solo creer en Dios. Bueno, yo creo que Dios existe. Sí, yo creo que Dios es bueno. Sí, claro, Dios existe. El creer que Dios existe, te vas a encontrar mucha sorpresa. Muchos que creen que Dios existe van a ir para el infierno. Mira lo que dice Santiago. Santiago, hermano de Jesús, hijo de María y José, el apóstol Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice: los demonios creen que Dios existe y tiemblan de terror. No vale con creer que Dios existe. No vale. La fe bíblica es confianza total, plena en Cristo. Tú cuando llegaste, viste en la silla, ¿verdad? Sabías que la silla te iba a aguantar el peso. Ni lo pensaste, te sentaste. Tienen fe en la silla, ¿no? Te sentaste. Porque sabías que iba a estar, ¿cómo? Estás poniendo todo el peso en la silla. Eso es lo que es la fe bíblica. Pon todo el peso, toda tu vida sobre Dios, sin pensarlo. Porque Él tiene el control de todo. No solo basta con llegar, mirar la silla, bueno, sí, me puedo aguantar el peso. Y te quedas de pie. Sabes que te puede aguantar el peso, pero no estás sentándote, no estás ejerciendo fe. Igual pasa con Dios. Sabes que Dios existe, que Dios es todopoderoso, pero no estás ejerciendo fe. Y ambas cosas son de Dios. Y la tercera afirmación, que no es por obra, para que nadie se gloríe.
No te mereces nada por mucho que hagas. Te lo voy a repetir y lo está repitiendo Pablo constantemente. La batalla más profunda del ser humano es lo que tú haces. Es que yo hago y por tanto que hago y mira, estoy en el mismo sitio. ¿Dónde está Dios? Y Dios te dice, para de hacer. Siéntate, echa toda tu vida sobre mí. Eso es lo que Dios está diciendo. Y termina. Versículo 8. Esto no es de ustedes, es don de Dios. La palabra don en el griego es regalo. Entonces, cuando tú cumples años, alguien viene y te regala. Tú te mereces el regalo. Hiciste algo por comprarlo, pagaste, ¿no? Tú solamente extiendes la mano con gratitud y recibes. Eso es lo que el mundo tiene que hacer, extender la mano, ejercer fe en Jesús y recibir la salvación de Dios. Recibirla. Dios no quiere que ninguno se pierdan, pero todos se están perdiendo porque no quieren a Dios. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4 dice que es bueno y agradable a Dios que todos le conozcan, que ninguno perezca, que todos vayan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, pero la gente no lo quiere recibir, no quiere extender las manos y recibir ese don, ese regalo. Esta historia es muy contundente. En el 2015, un joven de 19 años llamado Marcos, en Monterrey, México, en Guadalajara, México, sufría una enfermedad congénita cardiovascular. Le daban de 3 a 6 meses de vida a los doctores. De 3 a 6 meses de vida. La única oportunidad de vida era un trasplante de corazón. Era chiquitica su oportunidad de vida. ¿Quién le iba a trasplantar un corazón? Y aparte, ese corazón tenía que ser compatible con él. Aún más baja la posibilidad. En noviembre de ese mismo año, a 400 kilómetros de su casa, del hospital, un joven de 22 años murió en un accidente de tráfico. Murió. Era creyente y sus familiares eran creyentes y firmaron y dijeron, vamos a donar nuestro cuerpo a alguien que lo necesite cuando muramos. Lo que pasa es que no sabía que se iba a morir con 22 años. Por eso tienes que entregar tu vida a Cristo hoy, porque no sabes si sales de aquí mueres sin haber aceptado a Cristo. ¿Y para dónde vas? Entonces, Marco estaba ahí en el hospital, en su cuarto, durmiendo a las 3 de la mañana y lo despertaron. Marco, vamos, hay un corazón. Tiene que ser operado ya. Marco no sabía lo que estaba pasando, no se lo creía. La operación duró más de 12 horas. Más de 12 horas. Le trasplantaron el corazón. Cuando Marco despertó, en su pecho tenía un corazón nuevo. Para eso, alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir. Y darle su corazón. Para que tú tuvieras vida eterna, Dios hizo hombre. Bajó la cruz y murió por ti. Y hoy quiere traspasarte tu corazón. ¿Por qué es tan difícil? Esto es el Evangelio. Tú y yo teníamos esa enfermedad terminal, congénita de corazón, espiritualmente. No podía hacer nada para sanarte, como Marco. No podía hacer nada, no compró nada. Solo recibió el regalo. Marco dijo, sí, dámelo. Me lo he recibido. ¿Cómo aplica esto a tu vida? ¿Cómo aplica que tu salvación es completamente obra de Dios de principio a fin? Si ya eres creyente, y otra vez te lo tengo que decir, y a veces sientes que estás lejos porque fallas, porque vas a fallar, porque vas a seguir pecando, lo que ya no eres esclavo del pecado. Pero mientras estemos en este cuerpo, vamos a seguir fallando. Entonces, si sientes que eso te aleja de Dios, recuerda tu posición delante de Dios. No depende de lo que tú hagas. Depende de lo que ya Él hizo en la cruz. Depende de la gracia de Dios que te salvó cuando estabas muerto en tus pecados. La gracia no te salvó cuando eras bueno. La gracia te salvó cuando estás muerto. El mismo Dios que comenzó la buena obra en ti, dice Pablo, la va a terminar hasta el día que Él venga. Créelo. Y lo último que dice, el versículo 10, para terminar, Efesios 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas.
¿Qué quiere decir el versículo 10? Que Dios te salvó con un propósito. Tienes un propósito. Eres obra maestra de Dios. Estás creado para vivir diferente. Estás creado para nadar contra la corriente, para hacer la contracultura de este mundo. Porque tienes a Dios dentro, tienes a la fuerza del Espíritu Santo, tienes al Espíritu Santo que es Dios mismo dentro de ti. Entonces, la salvación no es tu destino final. Ya soy salvo, qué bien, pero no es tu destino final, es el principio, es el punto de partida. Porque Dios te salvó para que vivieras una vida con obras buenas. Y vamos a hacer un matiz ahora. Porque no eres salvo por obras, pero sí eres salvo para obras buenas. Son dos cosas diferentes. Entonces, Dios no solo te rescató de la muerte, Dios te diseñó para algo específico. Específico, no es general. Dios tiene un plan para cada uno, con tu nombre, Tony. Dios tiene un plan para ti, conejo, para todos, específico. Versículo 10 comienza con la palabra que conecta, porque viene hablando que estamos muertos, viene hablando que seguíamos la corriente de este mundo, que estábamos llevados por el diablo, es lo que dice, ¿no? Pero también dice que Dios nos rescató, que Dios nos da vida eterna, que nos sienta en lugares celestiales. Y todo esto, ¿por qué? Porque somos su creación. Somos la corona máxima de la creación de Dios. De tal manera amó Dios a su creación, que dio a su Hijo unigénito. Entonces, somos creadores, creados por Cristo Jesús. Y tiene buenas obras que preparó antes que esto existiera, de antemano, dice. Este versículo hace otras 3 afirmaciones más sobre quién eres en Cristo. La primera es que eres hechura suya, eres una obra maestra. Dios te hizo con sus manos, te hizo con sus manos. La palabra griega es poema, hechura, es poema. Y el poema lo hace un maestro, alguien con amor, con delicadeza, para tener un impacto en otra persona. Ese es así como Dios te hizo. No era una pieza de segunda mano. No era una pieza de segunda mano, porque dice que en Cristo, 2 Corintios, nueva criatura eres. Cuando aceptas a Cristo, eres nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y no era una creación nueva hoy que aceptas a Cristo y del año que viene ya no eres tan nuevo. No, eres nuevo eternamente. Eres nuevo para Cristo eternamente. La segunda afirmación, la tercera afirmación es que tienes un propósito para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. No son las obras con las que tú puedes hacer y ganarte la salvación. No, no son esas obras. Son las obras que ya Dios hace. Es lo que repercute la salvación. Es el resultado de haber aceptado a Cristo. El resultado de tener el Espíritu Santo dentro. ¿Sabes que Dios te ha dotado con un don? ¿Sabías que Dios tiene un don y te ha dado un don? ¿Sabes cuál es tu don? Averígualo, porque ahí está tu propósito también. Es fascinante eso, que Dios preparó obras de antemano. Dios tiene un plan específico para la vida de cada uno. Un contraste brutal entonces entre el versículo 1, 3, que estábamos muertos y ahora andamos en buenas obras. ¿Ves lo que define a un hijo de Dios? Está viendo lo que Dios hizo. Está viendo lo que eras antes y lo que eres ahora. Eso es lo que Dios dice de ti. No somos salvados por obra, pero sí somos salvados para buenas obras. Entonces, ¿conoce a Antonio Stradivari? ¿Sabe quién es Antonio Stradivari? ¿Conoce el violín Stradivarius? Antonio Stradivari era un artesano italiano que vivió por ahí en el 1700, ¿no? Y hizo alrededor de 1100 instrumentos de cuerda, todos espectaculares, ¿no? Hoy en día hay por lo menos 650 vivos, ¿no? Que están activos. Un violín Stradivarius vale entre $3 millones y $10 millones. ¿Por qué vale tanto? El más caro vendido en el 2011 en una subasta, $16 millones, un violín Stradivarius. ¿Por qué son tan caros? Porque son una obra maestra, diseñada por un gran maestro con un propósito. En este caso, reproducir un sonido hermoso. Tú vales la sangre de Cristo.
Estás hecho por el gran maestro, maestro de maestros. Ahora, ¿tú te imaginas un violín Stradivari usado en una cocina como tabla de cortar? Se puede, porque es madera y puedes cortar sobre ella. Ahora, ¿está cumpliendo el propósito un violín Stradivari en una cocina? No, no está cumpliendo el propósito. Es lo que Pablo dice aquí. Tú eres una obra maestra. ¿Dónde estás tú? ¿En una cocina? ¿Siendo usado para cortar? ¿O estás emitiendo el mejor sonido por el cual fuiste creado? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Aplica esto a tu vida. ¿Cómo aplicamos que Dios te salvó con un propósito y que eres una obra maestra, creada para buenas obras? Esta semana, busca en oración cuál es esa cosa específicamente que Dios te está mandando a hacer. Porque hay algo específico para tu vida. Ora al Señor, Dios, ¿qué es eso que tú tienes para mi vida? Él te lo va a dar. ¿Para qué me creaste en este tiempo? ¿Para qué me pusiste en esta iglesia? ¿Para qué me pusiste en esta familia? ¿Para qué me pusiste en la casa donde vivo? ¿Para qué? Las buenas obras del creyente no son una opción. Tú no eres un adorno decorativo de la iglesia que viene aquí los domingos a sentarse. Hay que aplicar la palabra de Dios. Hay algo concreto para ti. Entonces, Dios nos ha enseñado muchas cosas hoy, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo 1, hemos visto que sin Cristo estabas muerto, eras esclavo, bajo la ira justa de Dios. ¿Qué necesitabas? Resucitar. La segunda cosa que hemos visto, Dios tomó la iniciativa, movido por su misericordia y por su amor. Y te rescató, te salvó, te dio vida, te sentó en los lugares celestiales únicamente por su gracia. La tercera cosa es que la salvación es por la gracia de Dios, mediante la fe, no por obras. Es un regalo que se recibe con la mano extendida. Y lo cuarto es que eres obra maestra de Dios, eres su poema, creado para buenas obras, que Él preparó de antemano. Fuiste rescatado del hoyo, igual que yo, y tienes un propósito que tienes que cumplir, tienes una misión. Recuerda a Rodrigo, este hombre chileno que estaba allí, ¿qué dijo cuando lo vieron vivo? ¿Saliste? No, yo no salí, a mí me sacaron. Eso es lo que te está diciendo Dios. Te saqué con un propósito. Que tengas vida eterna. Pero ese propósito empieza aquí en esta tierra. Ya. Entonces, eso es exactamente lo que nos dice Efesios 2. Tú has aceptado a Cristo como Salvador personal.